son inútiles. Oh, oh cielos, Hola, vamos a ver una voy a redacción. tomar datos de la escuela por $800. James, esta es la materia más inútil que una persona podría tomar. Oh, oh cielos, ¿poesía? Lo siento, Jeff, pero la respuesta es todas. Todas son inútiles. En mi primer video no tuve suficiente tiempo para decir esto, pero odio cuando la gente trata de hacer cool con los profesores. Entiendo cuando algunos profesores son más relajados que otros y que pregunten: hey chicos, ¿cómo les fue el fin de semana? Entonces si tienes algo importante que decir o alguna noticia la puedes decir. Mi perro murió. Suelen hacerlo, pero hay una línea que no deberías cruzar. No hables con tu profesor en la clase. No sé qué tanto pasa esto en otras partes del mundo, pero a veces había chicos en mi clase que decían: hey Susan, ¿cómo estuvo el recital de danza de tu hija? ¿Recordaste todos los pasos? Vi el video que publicaste en Facebook. Parecía que la estaba pasando bien. ¡Para! Tal vez yo no hubiera sido un buen profesor. Antes de hablarle de mi profesor de poesía, necesito contarles acerca de la preparatoria a la que iba. Así pueden entender mejor de dónde vengo. Yo iba a una preparatoria en 9º grado. Primero que nada, ¿qué es una preparatoria? Google dice: es una escuela privada que prepara a los chicos para la universidad. Ahora, escuchando esta definición, tal vez pienses: espera, ¿no todas las escuelas preparan a los estudiantes para la universidad? Y tal vez piense que una preparatoria es más elegante y hecha de mármol y todos los niños provienen de familias ricas. Jajaja, no. Lo que quiere decir es que la escuela se pone un poco gubernamental y los padres pagan los pupitres, el salario del profesor. Lo sé, diferentes escuelas privadas van a valer dependiendo. Estoy seguro que las escuelas hechas de mármol existen en algún lugar, pero la preparatoria a la que iba era relativamente peor que una escuela normal pública. A la preparatoria a la que fui ni siquiera tenían pupitres, solo tenían mesas plegables y sillas de plástico. Oh. Bueno, ya sé a dónde se fue todo el salario. La diferencia principal entre una escuela pública y una preparatoria es que la preparatoria es más pequeña, tiene uniformes y casilleros. Porque mi hermana gemela y yo fuimos a una preparatoria, que los gemelos tienen superpoderes y tienen que ir a escuelas especiales para mejorar sus habilidades. Nah, bromeo, eso sería cool. Fuimos porque mi hermano mayor ya estaba en esa preparatoria en último año cuando nosotros estábamos en el primer año. Y mi mamá no quería conducir a 2 escuelas. Sí, no podemos molestar al pequeño auto. ¿Qué esperar de una preparatoria pública? Nunca estuvimos en una. Pensábamos que nos iban a molestar o algo. Siento que tengo que golpear a alguien. Claro, podíamos ir a una preparatoria, que es lo peor que podía pasar. Bueno, el auto en que íbamos nos llevaba súper temprano, antes que nadie estuviera ahí, y nos recogían de la escuela súper tarde. Y también por ser una preparatoria nos dieron una ridícula cantidad de tarea. Recuerdo repartir la tarea en partes y decir: ok, puedo hacer la de geometría antes de que empiecen las clases, la de biología la puedo hacer en geometría, y tengo coro después de almuerzo, así que puedo hacer esta en el almuerzo. Mírenme siendo responsable. Tengo una hermana pequeña que acaba de finalizar su primer año en la secundaria. Ella pensó que es muy difícil. Oh, ¿tú piensas que 9º grado fue difícil? Intenta hacer el doble de tareas y usar los mismos pantalones todos los días. Entonces ahora la única pregunta restante es: ¿por qué mi hermano mayor fue a una preparatoria? Bro, ¿por qué fuiste a una preparatoria? No lo sé, solo decidí. Sentí que debía ir. Mi mamá leyó el mensaje y me dijo que solo fue porque uno de sus amigos le dijo que había chicas lindas en la preparatoria. Así que decidió quedarse ahí por 4 años. Ok, ahora hablemos de mi profesor de poesía. Lo llamaremos señor Poe, porque es más corto que poesía. Poesía no era una clase opcional. Todos los de primer año debían tomarla. Y para sorpresa, era solo la segunda clase más inútil que había. Los de segundo año tenían una clase en latín. Ya sabes, esa lengua muerta que nadie habla. Señor Poe, no quiero ofenderlo demasiado. Yo no sabía cómo era usted después de la escuela, pero yo sentí una vibra de estar deprimido. O sea, para ser cualquier persona que le guste la poesía, probablemente tenga algo mal en la cabeza. Pero señor Poe solo se veía triste, todo el tiempo. Cada día empezaba la clase como: es el mejor día de la vida. decir eso cada día solo quiere decir que las cosas van para mejor, lo cual es un poco poético. Pero yo creo que señor Poe se mentía a sí mismo. También a él le gustaban las anacondas. Quiero decir, serpientes. A veces podía olvidar la clase hablando sobre serpientes. Bueno, ¿sabían que las pitones reales son llamadas pitones bola? Porque cuando sienten miedo, pues se hace una ola. Bueno, ¿y saben que tienen dos? Bueno, no importa. A veces en clase nosotros debíamos analizar poemas, y el señor Poe nos decía que cada palabra en un poema es importante. El poeta no debe usar la palabra de, pero la usó.
¿Qué significa eso? A veces debíamos pasar días analizando un solo poema, haciendo notas y hablando sobre lo que creíamos que significaba. Una vez un poema que leímos tenía a alguien hablando, entonces tenía comillas al inicio de la oración, pero no tenía comillas al final. Recuerdo notarlo y pensar, ¡ajá! ¡Una pista! Señor Poe, acabo de hacer un gran descubrimiento. Al final de esta oración no hay comillas. Eso quiere decir que todo el poema es contado por este personaje. El señor Poe dijo que era un error. Bueno, ¿por qué estoy analizando tan perfectamente un poema que tiene un error? Pterodáctilo. Bueno, eso va a sonar fuera de contexto, pero ustedes saben lo que es un puzzle de pensamiento lateral. Los puzzles de pensamiento lateral son como los acertijos, pero más estúpidos. Te dan una extraña situación solo con un poco de información. Tienes que preguntar preguntas de sí o no. Mi puzzle de pensamiento lateral favorito es este porque es el más estúpido. Un hombre entra a un restaurante, ordena albatros, da una mordida y luego salta de un puente. ¿Por qué? Ahora normalmente si estuvieras jugando legítimamente, harías una pregunta de sí o no, como ¿el hombre estaba en alguna relación? Bueno, pues ya no. La explicación de esto no la voy a leer ya que es súper larga, pero puedes leerla si quieres. Entonces al señor Poe le gusta decir estos acertijos, pero sus soluciones eran más tontas. Uno de los puzzles que dijo en la clase fue: estás atrapado en un restaurante, ¿cómo puedes salir? Ahora yo puedo pensar como 5 soluciones. Por la puerta, por la ventana, usar una palanca si está cerrada, probablemente un cuchillo para pasar la pared, o cavar un túnel con una cuchara. Pero de hecho no era ninguna de estas respuestas. Entonces, ¿cómo podías salir de un restaurante en el que estás atrapado? Educándote. Ok, déjame explicarte. Estás atrapado en un restaurante porque eres un mesero. Ese es tu trabajo y para salir de un restaurante debes tener una buena educación. Así como yo dejé mi trabajo en el Subway para tener una educación. Es gracioso porque ya dejé la universidad. Así que todos los estudiantes pudimos llegar a la solución, pero el señor Poe nos dejó otro, pero nunca lo pudimos resolver. Cualquiera puede cavar un pozo, pero se necesita ser un hombre de verdad para... Dado que la respuesta del primero fue educación, la respuesta de este puede ser nada. Yo en serio quería saber la respuesta de este, así que lo busqué en Google esperando a que el señor Poe lo cogiera de internet. Así que encontré esta canción. Cualquiera puede cavar un hoyo, pero se necesita un hombre de verdad para llamarlo hogar. Veamos si la canción nos da pistas. Señor Poe no sabía que le gustaran esta clase de cosas, entonces desearía poder darles la respuesta. Siéntanse libres de decir cuál creen que es la respuesta en los comentarios. Será divertido leerlo, pero yo diré la respuesta a la que llegué. Feria de Ciencias. Estaba hablando con una amiga y le dije: oh, ya sé, puedo hacer un video de la Feria de Ciencias y cuánto apesta. Y ella dijo: oh, en mi escuela no teníamos Feria de Ciencias. ¿Qué? Eso me dejó con la duda. Otras personas tuvieron ferias de ciencias. Entonces hice mi propio experimento científico en Twitter. Hice una encuesta y les pregunté si les gustó su feria científica o si no tuvieron. El 58% me dijeron que no tuvieron ferias de ciencia. O sea, eso es mucho más de lo que esperaba. Esa es la mayoría. Renombré a este grupo de personas como los suertudos. Cuando pregunté si le disfrutaron, el 21% de ustedes dijo que sí, y el otro 21% dijo que no. Lo sé, las encuestas de Twitter no son la mejor manera de obtener información, pero creo que puedo asegurar que es una opinión dividida. Bueno, yo soy del 21% de personas que no disfrutaron la Feria de Ciencias. No me malinterpreten, yo amo la ciencia. Ok, quizá eso no es totalmente cierto. Odiaba mucho biología y química, pero física no es tan malo. Quizá no me gusta la ciencia, solo me gusta el espacio y ver esto. Bill y Neil, ellos son mis amigos, excepto Neil, hirió mis sentimientos una vez. Ok, déjame explicar rápidamente qué es la Feria de Ciencias para los afortunados que no tuvieron que lidiar con eso. Aparentemente las ferias de ciencias son muy estadounidenses, ¿verdad? Ajá, claro. Oye, sí, por supuesto, claro. Ajá. Básicamente empezamos a hacerlas alrededor de 4º grado. Hicimos esto todos los años hasta 10º grado. Toda la clase teníamos que estar investigando sobre un tema que nos gustase. Después debíamos formar una pregunta con la que se puede hacer un experimento. Por ejemplo, ¿la temperatura de las baterías afectan cuánto duran? ¿Cuál color de luz es más caliente? ¿Cómo la forma de un cohete afecta su vuelo? De los cuales todos fueron proyectos que hice. Básicamente eso debía enseñarte el método científico, pero en realidad lo que nos enseñaba era procrastinar e inventar datos. Y pues tú puedes pensar: oh, eso suena divertido. Desearía que en mi escuela tuviéramos ferias. La Feria de Ciencias tiene unos detalles. Primero, tienes la opción de trabajar solo o con compañeros. Claro que querrás un compañero para dividir el trabajo. Y como yo no tenía amigos, yo me junté con el que nadie quería. Pero él no hizo nada. Yo trabajé en equipo una vez.
Desde quinto año hice mis proyectos solo. El segundo detalle es que debíamos formar la pregunta por nuestra cuenta. Y tienes que entender, éramos niños. No pensábamos tan inteligentemente como los científicos, ¿ok? Hace unos años creíamos en Santa Claus, menos yo, en mi familia no teníamos Santa Claus. ¿Y ahora quieres que nos preguntamos si el radio de un cilindro afecta su flotabilidad? Además, no teníamos acceso a nada de recursos. ¿Saben? Las ferias de ciencia se parecen mucho a un episodio de Cazadores de Mitos. Pero la diferencia entre los Cazadores de Mitos y un niño de cuarto grado es que ellos son ingenieros y tienen acceso a explosivos. Mientras nosotros ni siquiera podemos ir a Walmart solos. Debemos pedirle a nuestros padres que nos lleven. Un año yo quería hacer un experimento con un tipo de tierra en específico. Investigué, escribí todo. Y cuando fui al lugar para comprar la tierra, no había, y tuve que empezar todo de nuevo. Ahora ven por qué pienso que las ferias de ciencias apestan. Bien, yo pienso que en primaria hubiera sido mejor que nos asignaran la pregunta. Y entiendo que el punto es descubrir y esas cosas, pero somos imbéciles, ¿ok? Creo que si eres algo como yo y escoges una mala pregunta, tendrás una mala feria de ciencias. Después de investigar todo el día posibles preguntas, la pregunta a la que llegué con mi compañero fue la siguiente: ¿qué hora del día está más caliente? Y sí, yo ya sé la respuesta. Y seguramente que en cuarto grado también la sabía. Mediodía. O sea, no necesito hacer un experimento para eso. De hecho, puedo usar Google y escribir clima. Y ¡pum! Información. No hay necesidad de un experimento. Pero la feria científica no es solo de encontrar la respuesta. No. Primero, después de investigar el tema, debes de escribir una hipótesis. Una hipótesis es básicamente creer qué pasará en el experimento. Pero no lo puedes escribir como creo que esto sucederá. No lo escribas como si supieras lo que sucederá. La fórmula, ciencia. Si esto, entonces esto, porque esto. Usemos mi experimento de las baterías. Yo decía, ¿la temperatura de las baterías afecta cuánto duran? Después de investigar cómo funcionan las baterías, la hipótesis sería así: si dos baterías AA son utilizadas en diferente temperatura, entonces la batería caliente no duraría tanto, porque el líquido de la batería se evapora, lo cual daña la estructura interna de la batería. Spoiler, no, eso no es cierto. Puse dos baterías afuera y dos en el congelador por un rato. Después las puse en mi Game Boy y duraron exactamente lo mismo. No aprendí nada. Además, también deben enlistar los materiales que utilizaron en el experimento. Después tienes que escribir los pasos para hacer el procedimiento. Y solo tienes que escribir mucho. Después, hacer el experimento conocido como la parte divertida. Después teníamos que escribir los resultados porque teníamos que hacer una gráfica. ¿Cómo haces un gráfico que demuestre que las baterías a diferentes temperaturas duran lo mismo? Y piensas, ya es todo, ¿no? No. Debes escribir los resultados como si tu gráfico no lo dijera perfectamente. Y la conclusión es la parte más ofensiva de la feria de ciencias. Solo tienes que revisar esta lista de preguntas y responderlas. ¿Tu hipótesis fue correcta? No, mi hipótesis no fue correcta. ¿Cuáles son los errores que pudiste haber hecho en tu experimento? No lo sé, tal vez cuando quité las baterías de donde estaban y estaban en la temperatura ambiente, entonces volvieron a la misma temperatura, no lo sé. ¿Cómo otros pueden utilizar la información que obtuviste? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Todas las baterías duran lo mismo. Dudo mucho que alguien vaya a poner sus baterías en el congelador para no tener ningún efecto. Bien, ahora debes imprimir todo lo que escribiste y ponerlo en un cartón. Y todos usan papel de color como borde para que el texto sea más bonito. Creo que la segunda parte más divertida de la feria de ciencias fue escoger tu fuente de letra. Oh, por cierto, los maestros nos decían que debíamos tener un título creativo para atraer la atención del público. Como si fuera parte del proyecto, nos calificaron el título. Básicamente nos dijeron que hiciéramos un juego de palabras. Si estás haciendo un proyecto que mide el crecimiento de una planta, en sus marcas listos crece. Y todos presentaron sus proyectos a toda la clase. Esos fueron los 3 días de ciencias más aburridos de mi vida, excepto el día que tú presentabas. Ese día era muy estresante. Y después de todo eso, todos ponían sus carteles en la cafetería. Y tú sabes, era divertido ver cómo los otros decoraron sus carteles. Y siempre podías diferenciar a quienes les ayudó su mamá. En general, no me la pasaba muy bien. Para ese 21% que lo disfrutó, me alegro que les haya gustado. Pero yo y el otro 21% de las personas creemos que ustedes son unos nerds. Y cuando hice esa pregunta en Twitter, varias personas dijeron: claro, yo obtuve tercer lugar y todo lo que tenía era un vaso de tierra. Y me dejó con la duda de, espera, ¿esto es un concurso? Por eso yo creo que la clave en la feria de ciencias es tener una buena pregunta sobre un tema que disfrutes. En una feria hice un experimento sobre cohetes y fue la bomba. Ajá, eso hubiera sido un buen título para un proyecto. Pero para el otro año